Muy buenos días, queridos oyentes. Saludamos primero que todo a Dios en esta mañana, agradeciéndole por este nuevo amanecer. Y les saludamos también a todos ustedes desde el Ministerio Internacional Patmos y desde este espacio de agua de vida eterna. Hoy hay un mensaje, como todos los días, maravilloso, centrado en un personaje, Oseas. No lo vamos a olvidar. Este personaje tuvo un mensaje directo de Dios y él transmitía a la nación de Israel un mensaje de infidelidad y adulterio espiritual. Yo pienso que para él no era nada fácil comunicar este mensaje al pueblo de Dios. Me pregunto, ¿qué tenían que hacer? Pues nada sencillo. Fue lo que Dios le mandó, fue lo que Dios le solicitó, que se casara, que tomara una mujer adúltera y se casara con ella. Así como lo escuchamos, que tomara una prostituta. ¡Qué petición! ¿Y esto por qué? Pues su vida tenía que servir como ilustración al pueblo de Dios de manera práctica. Dios mismo quería que Oseas fuera un vivo ejemplo y mostrara al pueblo del pacto, al pueblo a quien Dios amaba, cómo era su propia idolatría y su rebelión contra él. Esto lo podemos leer en el capítulo 1 del libro de Oseas, versos del 3 al 9. Es aquí cuando aparece Gomer, así se llamaba la prostituta, y la mujer que Oseas tomó como su esposa. Y creo que todos estamos de acuerdo cuando pensamos que tuvo que ser muy difícil para él. No obstante, fue obediente a la instrucción, al mandato de Dios sin rechistar. Pensando en esto, a veces Dios nos hace pasar por circunstancias muy difíciles. ¿Y cuál es la reacción que tenemos? Cierto que es bastante complicado aceptar todo eso, aceptar sin quejarnos. Pero bueno, en cuanto a Gomer, ella, viéndolo bien, pues salió ganando. Porque primero se alejó de esa vida de prostitución. Y segundo, se casó con un hombre maravilloso, con un hombre de Dios. Un hombre que la trataría con amor, con respeto, entre otras cosas porque era un profeta de Dios. En su vida de pareja pudieron tener 3 hijos. Al primero le llamaron Jezreel para recordar a su pueblo de los crímenes y pecados de los cuales no se habían arrepentido. Es decir, el nombre de estos hijos llevaría aún implícito un significado para el pueblo de Dios. La segunda hija que tuvieron fue llamada Loruama, que significa no compadecida. ¿Y qué les ilustraba esto a ellos? Que Dios ya no iba a compadecerse de Israel, un pueblo rebelde y contradictor. Un tercer hijo, a quien le llamaron Loami, que significaba no pueblo mío. Por innumerables generaciones el pueblo de Dios lo había abandonado continua y constantemente. Y ahora Dios era quien los iba a abandonar. Así como lo oyes, era el mismo Dios quien los iba a abandonar. Pero en el versículo 10 del capítulo 1, podemos observar que aunque Dios iba a abandonar y a juzgar a su pueblo, no lo iba a hacer completamente. No lo iba a hacer del todo. Porque aquí, como en el versículo 1 del capítulo 2,
Dios promete que ellos un día serían restaurados, multiplicados y bendecidos. Sí, en un futuro Israel y Judá estarían unidos. Y al leer todos estos versículos, pues Dios nos habla y nos recuerda cosas tremendas, como la esposa de Oseas era una adúltera. Así la nación de Israel estaba cometiendo adulterio espiritual, yéndose tras otros dioses. En el caso de Gomer, se fue de su casa. Ella abandonó a su esposo y su hogar y sus hijos, todo en busca de otros amantes. Qué tristeza, dejó a su esposo. Se fue en busca de placeres, de beneficios que sus amantes le iban a dar. ¿Cómo podría sentirse ese hombre? Pues humillado, avergonzado, triste y todo tipo de sinónimos que tenían que ver con todo esto. Y así era como se sentía Dios. Dios, cuando su pueblo le abandonaba y cuando su pueblo le da la espalda y lo abandona, cuando sus hijos se van en busca de placeres, de otros distractores, de ídolos que se fabrican y se hacen, entonces Dios mismo hace que todos esos placeres que son temporales no nos satisfagan, sino que cada vez nos sintamos más vacíos, más insatisfechos, más necesitados de algo que trascienda, de algo que le dé significado a nuestra vida. Y hoy, a través de este libro de Oseas, Él llama nuestra atención para que nos volvamos a Él. Si bien Dios trajo juicio y castigo sobre la idolatría y la inmoralidad de Israel, pero también sabía que Israel tarde o temprano se iba a volver a Él. Cuando se dieran cuenta de que todo lo bueno provenía de Dios. Vamos a orar en la mañana de hoy. Gracias, Padre amado, por estas palabras, por esta reflexión, por esta agua de vida eterna, por recordarnos a través de todo lo que podemos leer en el libro de Oseas, que tú pagaste un precio muy alto por nuestro rescate. Que ya hoy no tenemos que hacer nada, solo creer y arrepentirnos, aceptar ese rescate, pero cambiar de actitud y cambiar de rumbo, ya que a través de este libro y de todo lo que en él nos escribes, nos recuerdas lo grande de tu amor y lo lamentable de nuestra humanidad y de nuestra tibieza, de nuestro adulterio espiritual. No nos queda otra cosa que pedirte perdón y reconocerlo. Pero gracias, oh Dios, porque tú hoy nos prometes restauración. Tú hoy nos estás prometiendo multiplicación y bendición. Gracias porque ese eres tú quien nos restauras, quien multiplicas y quien bendices. Levantamos nuestras manos para darte gracias porque eres nuestro Dios. Que nunca te abandonemos, que nunca te demos las espaldas, que nunca te cambiemos y que no nos fabriquemos en este tiempo ídolos, yéndonos tras la idolatría y tú llamándonos de miles formas la atención.
gracias te damos en esta mañana. Continuamos también en este día contigo. Amén.